bonita. ¿Cómo estás, Marcelina? Qué gusto verte gracias, y qué gusto saludarte. Muchas gracias. Conversamos hace, ¿qué sería? Unos meses, ¿no? Sí, finales del... principios del 22. Sí. Conversamos porque fuiste nombrada como una de las mujeres más influyentes del año pasado, ¿sí? Del 2022, sí, ¿no? Sí. Del mundo, de las más influyentes del mundo, Marcelina. Y ahora escribes este libro, que además agradezco mucho que me lo hayas dedicado, te lo agradezco mucho. Dice, para Adela Micha, con cariño, te comparto mi historia, donde aprendí que los derechos no se piden, se conquistan. Y así es, ¿verdad? Así es. Y te conocí hace cuántos años, como 20 años, yo creo, en Mujeres Trabajando, ¿verdad? Sí, como 22 años. 22 años. Sí, que fue la primera ocasión que me entrevistó. ¿Y cómo fue? ¿Ibas nerviosa? Pues sí, era la primera vez que yo estaba dando una entrevista por televisión, entonces sí, era mucho nervio, pero fui aprendiendo. No, pero además estuvo muy bien y la pasamos bien, como siempre, en ese programa maravilloso. Y ahí empezaba tu lucha, Marcelina. Prácticamente. Sí. Prácticamente empezaba a pues como dice aquí, conquistar los derechos de las trabajadoras del hogar. Yo era trabajadora del hogar todavía, trabajé por 22 años, cuidando niños, limpiando casas y pues poco a poco fui pues promoviendo, ¿no? Una organización colectiva de trabajadoras del hogar. Y fundamos el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de Empleadas del Hogar, que hoy pues lo que buscamos es eso, ¿no? Profesionalizar ese trabajo que no ha sido pues valorado, que ni las trabajadoras ni las personas que nos han contratado pues no lo desconocen, porque así nos llevó la ley. La ley no nos tenía reflejadas. No contábamos con los mismos derechos, entonces nuestras empleadoras no sabían por dónde, ¿no? Con qué basarse para decir, bueno, tus 8 horas, tu salario. Formalizarlo. Justo, exactamente. Entonces nos costó más de 18 años lograr cambiar la ley para que nos incluyeran pues todos los derechos, así que hoy las trabajadoras del hogar contamos con los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Recientemente se aprobó la ley del Seguro Social, que entra en vigor como de manera obligatoria para las trabajadoras en abril. Este próximo mes de abril. Sí, próximo mes el IMSS empieza con mecanismos de incorporación, entonces pues es muy importante, ¿no? Difundir y sobre todo que se conozca, porque pues como ha sido un sector no atendido, pocas veces se atiende con políticas públicas. Que en su mayoría son y han sido mujeres, ¿no? Así en su es. Gran mayoría. Sí. Y entonces, pues hoy pues estamos promoviendo a través de las campañas, estamos promoviendo ahora la capacitación de las trabajadoras. No es que no sean profesionales, sino más bien ellas han aprendido bajo la experiencia. O sea, sobre la marcha. No tuvimos una escuela. Sin embargo, pues hay mujeres de 60 años que llevan trabajando 40, 60, 30 años, entonces pues son expertas. El problema es que no ha habido un reconocimiento que avale esa experiencia, ¿no? La gente piensa que es fácil. No, que es algo que no quieres hacer. Entonces ahí es fácil que lo haga alguien más. Y no te das cuenta que es, sí, hacerlo bien no es fácil. Es una profesión, y también de pronto tú lo dijiste la vez pasada que estuviste aquí, estábamos todavía allá, que se romantiza, estuviste aquí y estábamos allá en el Heraldo. No, pero que se romantiza mucho el trabajo de casa también, como no, es que es como de la familia, es que la queremos mucho, pero no es como de la familia porque no le das el mismo trato como de la familia. Así es, y justamente eso nos implicó también problemas para ejercer los derechos que nos tocaban, ¿no? Entonces, señora, quiero descansar los domingos. Pues no, porque aquí es cada 15 días. Pero si tenemos comida familiar. Entonces, no, claro. justamente, no, es un problema
ejercer nuestros derechos cuando nosotras o cuando nuestras empleadoras dicen que ahí vivimos, ahí comemos, somos como parte de la familia, o ven nuestro trabajo como ayuda. Sí, es que se hace sí, la verdad sí, pero es hay que verlo muchas diferente. Es gente con la que vives todo el tiempo. tiempo. Sí, yo trabajé y convives. muchísimos años con una empleadora y hoy los 2 niños que cuidé, pues ya tienen niños, me invitan, comemos juntos, Claro. vamos a algún lado y es justamente es eso, separar la relación laboral la mirada y laboral y la amistad nos lleva a puertos muy importantes para ambas personas. Sí, sí te quiero mucho, pero tampoco quiero mi domingo, que es mi día libre, quedarme aquí a comer. Claro. Sí, porque ¿no? están O sea, nuestras familias también que exacto. abandonamos para cuidar a otras familias. Sí, es cierto. Abandonan muchas veces a sus propios hijos para ir a cuidar Así a es. los hijos de otras familias, porque la necesidad obliga. Sí, ¿no? exactamente. Nosotras tenemos una necesidad y entre comillas, pues es importante para nosotras contar con un empleo, contar con de manera permanente un trabajo, pero están los abusos, está la discriminación, está ¿Sigue como toda todavía? esta... ¿Sigue? Sí, pues hay mucha discriminación todavía y es un sector que... ahora que vamos a hablar mucho sobre el tema de las desigualdades en el marco del 8 de marzo, Sí. pues justamente eso, cómo reflexionamos estas desigualdades que muchas veces por las situaciones que tú quieras, hay muchos sectores o personas que están en algún trabajo que no es valorado, pero también las condiciones en el que se someten las personas es por otras, ¿no? Entonces, y es justamente lo que buscamos, es cómo lograr. Aquí en este libro que escribe Rodrigo Quintero Murguía, pero es sobre tu vida, ¿no? Cuentan toda la historia de tu vida. ¿Cuándo y en qué momento tomas conciencia tú, Marcelina, y dices, yo quiero luchar por esto? Pues hay 2 momentos importantes. Cuando yo llego a la Ciudad de México a los 14 años y no sé hablar español. Que tú eres originaria de Oaxaca. Y no hablo español, no conozco la ciudad, me entro a trabajar en una labor donde existe eso, la discriminación, la explotación, donde me vi pues estancada, con un sueño que seguramente no lo hubiera logrado, ¿no? Y es eso lo que sucede en los hogares, que entra uno a trabajar y hay que luchar y hay que trabajar para que las personas que vamos a cuidar salgan adelante, que los niños estudien, que nuestros empleadores hagan sus negocios o que nuestros empleadores vayan a legislar. Y entonces nosotros dejamos muchos sueños y dejamos nuestras familias. ¿Cuál y era pues, tu sueño en ese momento? Pues en ese momento yo, en mi pueblo solamente había primaria y yo dije voy a ir a México entonces porque mi papá dijo tiene que ir a México para ayudarnos con los hijos, ¿no? Con mis hermanos, que éramos muchos hermanos. Y entonces yo dije pues sí, yo quiero ir y voy a seguir estudiando y quiero estudiar derecho o administración, porque cuando terminamos la primaria los maestros nos dan un libro y nos dicen escojan qué carrera quieren hacer, ¿no? hacer? Y entonces me quedé con esa idea, pero cuando llego a la ciudad en una casa donde pues se les olvida a los empleadores que también tenemos derecho a la educación o no podemos nosotras con el salario que ganamos, entonces pues me frustré mucho ahí y entonces pues ese es como me doy cuenta de un trabajo tan invisible, me doy cuenta de un trabajo que la sociedad estaba como desvalorizando muchísimo. Después, o sea, del trabajo del hogar nadie hablaba, de los derechos tampoco, de las trabajadoras pues menos, ¿no? Entonces, y en el segundo momento desde mi pueblo me doy cuenta del tema de la violencia, que tanto hemos luchado para erradicar. Entonces me doy cuenta de esa violencia con las mujeres en mi pueblo, con mi familia. ¿De qué parte eres tú? Mi pueblo se llama Tierra Colorada y pertenece a Nochixtlán, Oaxaca. Y entonces pues son pueblos donde están marginados, donde las mujeres muy machistas, donde las mujeres pues han tenido que
incluso, ¿no? También ahí en el libro habla un poco sobre cómo la percepción que yo tenía desde los 7, 8 años cuando se vendían las mujeres. Yo dije, a mí no me van a vender, ¿no? Que sigue pasando. Sí, exactamente, ahí sigue pasando en los pueblos de Oaxaca. Y que el presidente dice que son usos y costumbres. Sí, y que los usos y costumbres han violado nuestros derechos humanos. Que no pueden estar por encima de la ley, los usos y costumbres, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues bueno, en este libro que Rodrigo Quintero me encuentra pues a través de una llamada y dice, Marce, yo he visto los avances que has dado y la verdad esto se tiene que escribir. Y pues yo acepté porque en algún momento yo pensaba también, quiero escribir, pero pues para que yo me siente a escribir no sé cuánto, ¿no? Entonces, hablando con Rodrigo, él me decía, hay que escribirlo para que se inspire a otras mujeres. Pues sí, porque fue en el 2021 que fuiste... fue en el 2021 que fuiste elegida entre las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. Y qué bueno, porque para que otras mujeres se inspiren, ¿no? De cualquier oficio, de cualquier profesión, ¿no? Sí, porque aquí también habla un poco cómo los sucesos políticos, todo lo social también, donde pues iba por un lado toda esa parte y yo seguía también un poco como en esta lucha de que llegaba un partido, llegaba legisladores y con esta creo, y entonces pues fui caminando también en paralelo con esta lucha hasta que se visibilizó y hasta que donde hubo impacto fue cuando se logra el convenio 189 de la OIT y que nos costó pues 9 años, ¿no? Que se ratificara en México, y ahora que es ley tenemos que hacer que se implemente de manera más justa, ¿no? Oye, Marce, y cumpliste con tu sueño finalmente y estudiaste. No estudié como tal, como una carrera, no fui a la universidad, pero hubo un momento donde este cuestionamiento que siempre me hacía y le hacía a los demás, encontré un grupo como en el 83 más o menos, y entonces yo entro a este grupo a conocer un poco la experiencia, y era en la iglesia, el sacerdote nos daba como herramientas para hablar, reflexionar, y entonces de repente le digo al padre, ¿por qué ellos tienen derechos y yo no? Entonces él muy, muy sabiamente me dijo, pero bueno, aquí no te puedo enseñar tus derechos, entonces puedes ir a otros lugares. Conocí a otros grupos de mujeres feministas, empecé a hablar sobre eso y empecé a estudiar Derecho a través de diplomados, y pues la verdad me gustó mucho. Participé en la creación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, donde una de las cosas que veíamos pues era los derechos laborales, nuestras propias leyes, cómo estaban en nuestros países, y a través de ahí nos damos cuenta que nuestros países no iban a hacer nada por nosotras, porque estábamos realizando un trabajo, las mismas mujeres nos contratan, la mayoría, y entonces pues el trabajo doméstico ha recaído en nosotras, así que no hay más que hacer, y si alguien dice pues ni modo, es lo que nos tocó, y pues dije no es lo que nos tocó, esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces se logra esta parte, vuelvo a tomar diplomados, tomo cursos sobre sociedad civil para también conocer un poco, y cuando me doy cuenta, ¿no? Que las organizaciones sociales pues no tienen larga vida, digamos, y entonces eso también me da muchísimo gusto que CASE, como un movimiento hoy, tenga 22 años. Pues sí, ¿no? Entonces, que no son muchas las que han sobrevivido, la verdad. Exactamente. Oye, que eso finalmente es cumplir con tu sueño, porque has seguido estudiando y no has dejado de estudiar y de superarte y de cada vez querer y aprender, querer saber más y aprender más. ¿Tú tienes hijas? No tengo hijas. En el libro también me llegó el amor y entonces pues
sigo con mi pareja, pues también eso ha sido una fuente de... ¿Por el libro te llegó el amor? No. Yo pensé también. A ver, explícanos. No, en el libro hay una parte, ¿no? Que durante esta lucha, pues también, ¿no? Me llega el amor, habla un poco sobre cómo las relaciones también a veces no, pues tienes que lucharle mucho, ¿no? Todos los días, entonces, pero bueno, ¿Ese amor ya no está? Sí. Sigue. Sí, aquí está. Por ¿Desde hace cuánto el amor? Ya vi. Ok. Sí, aquí anda. Pero no tienes hijas. No tenemos hijos, entonces... ni hijas ni hijos, no han tenido hijos. No, Ok. no. Porque ahora educas de manera distinta. ¿Has regresado a tu pueblo en todos estos años? Sí, cuando yo llegué aquí recientemente, yo tardé más de 5 años en regresar, o 3 años, porque pues no me alcanzaba. Mi papá a veces venía a verme, y ya cuando conocí más la ciudad, sabía regresar a mi casa, pues empecé a ir, ¿no? A visitar a mis papás, a mis hermanos. Pues ahora mi mamá es la que pues está siempre al pendiente de lo que hago, ¿no? Y al principio, cuando empiezas con esta lucha, ¿hubo problemas con tus papás? ¿No entendían bien a bien lo que estabas haciendo? Pues mi papá más que nada era un poco así, pero pues, ¿qué haces, no? Un día hicimos una marcha muy grande en la Ciudad de México y mi papá entró a la marcha conmigo. Llegamos al Zócalo, y entonces pues ya fue cuando se dio cuenta mi papá que yo estaba en este activismo, y entonces me ha visto en la radio, en la tele, entonces... Que hoy han de estar muy orgullosos, ¿no? de ti, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves a estas jóvenes ahora cuando regresas a tu pueblo? ¿Cómo las ves? Pues hay una gran diferencia en el sentido de que las niñas, las mujeres, pues ya son libres, no se casan cuando el papá les dice, o no se venden cuando alguien dice yo la quiero, ¿no? Entonces creo que ese cambio que se dio o que se ha dado en algunos pueblos en Oaxaca, pues hace esta diferencia, porque antes no se elegía al hombre de tu vida, más bien alguien te vio y le dice a un muchacho, y allá hay una muchacha, entonces vamos, ¿y ¿no? cuánto me va a costar? Exactamente, y los hombres entonces eran así, pues es mía porque la compré. Ajá, ¿no? Sí, entonces... sí. Y había maltrato. Y sí, muchísima sigue habiendo, es violencia. terrible, mucha violencia, mucho maltrato. Muchos embarazos de adolescentes, ¿no? Y sigue habiendo, lamentablemente. Sí, en los pueblos, bueno, como aquí, ¿no? También que lo que ha pasado es que la pobreza repercute en esta situación con muchas niñas, porque pues tienen que ser abandonados para que las mujeres pues se dediquen al trabajo, ¿no? Y entonces no hay una educación tan clara, tan buena en las escuelas, pues la educación sexual, sí, ¿no? Claro. Que es muy importante buena, para las niñas, ¿no? Entonces, o inexistente. pues sucede eso, ¿no? Así es. Pues debes estar muy orgullosa de lo que has logrado. Ahora, entra en abril esta nueva ley. ¿A qué se tienen que obligar los empleadores de las trabajadoras y trabajadores domésticos? Claro, pues esta ley ha cambiado porque anteriormente era de manera voluntaria, y pues después de más de 20 años escasamente se afiliaron como 3,000 trabajadoras del hogar, porque pues era nada, porque era voluntario, y quien podía o quería pues lo hizo, ¿no? Hay trabajadoras que son afiliadas o son incorporadas a través de las empresas de los empleadores, y pues con esta nueva ley la invitación que hacemos es que sea a través de esta nueva ley de las trabajadoras del hogar,
Hay trabajadoras también que tienen seguro a través de los hijos los esposos, pero pues no es lo mismo, ella no es la beneficiaria directa, por eso hacemos esa invitación. Y pues esta ley entra para empleadores que tengan una trabajadora del hogar a partir de un día. Si tú tienes un día, 2 días, esos días puedes incorporar a las trabajadoras y pues hay una desventaja también para las trabajadoras en ese sentido, porque si no cuentan con los otros 2 días de trabajo, solamente van a tener seguridad los 2 o 3 días que sean afiliadas. Y por eso es importante que convocamos a los empleadores que todos sí registren a sus trabajadoras para que ellas cuenten con el seguro durante los 30 días del mes. Claro. No solo los días que trabajan. Y que otro tema aquí es que sean incorporadas al seguro con el salario real que tienen, ¿no? Y nosotras como CASE hemos usado un tabulador de salarios que estamos promoviendo para que sea como el salario base y no menos de eso para las trabajadoras. Ajá, exacto. Sí. Vi una tablita, supongo que es esa, ahorita la voy a buscar. Sí, es el tabulador de los salarios, donde el salario inicial de una trabajadora es de 225 pesos y hasta 650 pesos. Y entonces, porque ellas deben de ser expertas, deben de también saber hacer este trabajo en los hogares. Y lo explican muy bien, perdón, Faust, porque explican muy bien, son 5 categorías las que ponen y te especifican si hace tal cosa, si va más de 5 horas, si cuida mascotas, si son más de 4 personas. Ahí vas viendo el tabulador en el que tú tendrías que estar. Contratar o la trabajadora se identificara. Sí. A mí que se jactaba de regatear, ¿sabes? Le estoy pagando tanto de esas 50 cosas, era de, oye, miserable, que... No, la gente de pronto, qué bueno, o sea, eso es pues, que si no te o sea, es un abuso. Ahora, ¿qué pasa si tú registras a un trabajador o trabajadora en el Seguro Social desde el día en el que entra y a los 3 días ya no está trabajando? Ella va a contar con ese seguro hasta el siguiente, sí, el número de seguro siempre lo va a tener, ¿no? El día que se registre, obtenga su número de seguro, con ese seguro puede tener en cualquier, registrarse en cualquier trabajo. Okay. Pero si ella entra y solamente dice, no me gustó el trabajo, me salgo y llevo 15 días, al siguiente mes tú ya no pagas porque pues ya se fue. Sí, entonces automáticamente se da de baja. Y tiene que volverlo a hacer de nuevo el nuevo empleado. Sí, el nuevo empleado. Ya estamos tuiteando este tabulador también, si lo quieren ver en nuestras redes sociales, porque está... Y la verdad es que también como empleadora te hace de pronto reflexionar cuando lees, ¿no? Todo lo que hacen, dices, no, pues... Sí, y mucha gente ahorita nos está diciendo, ¿cómo que ustedes ganan más que un arquitecto? Pues lo siento, ¿no? Nuestro derecho es esto y es el salario que queremos, que debemos ganar por el trabajo tan importante que hacemos y que muchas trabajadoras del hogar están ahí sacando adelante tu casa, cuidando a tu familia, dejando lo suyo para eso. Entonces, para nosotras es importante. Y algo importante que deben de saber es cuánto vale que mandes a tu hijo a la guardería, cuánto vale que tú lleves tu ropa a la tintorería, cuánto vale que la guardería y esto, si tú lo sumas al día, o sea, no puedes lograr pagar este trabajo. Échenle cuentas, ¿no? Y échenle números. Alguien por aquí me estaba diciendo que también cómo tomar en cuenta, ¿no?, a trabajadoras migrantes también dentro de este programa, esta ley. Sí, es muy importante también esta nueva ley que se reguló en el 2018, se ha contemplado a las trabajadoras migrantes en la ley. Ya. Entonces, aquí justamente ha sido eso porque las trabajadoras migrantes han llegado a México muchas veces por sus propios patrones, que las traen aquí, entonces ya cuando están aquí ya no le otorgan los derechos que ellas tienen porque pues vienen de otro país y ellas desconocen. Muchas veces atendimos compañeras que los empleadores se enojaban y las llevaban a migración y entonces pues ya tenían que regresarse y entonces ahora en
la ley sí se contempla que las trabajadoras del hogar migrantes tienen los mismos derechos que las trabajadoras las nacionales. Pues felicidades, mi querida me da gusto volverte a ver tantos años después y verte tan realizada. Me da muchísimo gusto, te felicito mucho. ¿Este libro ya está a la venta? Sí, este libro de Rodrigo Quintero ha sido... Lo sacó la Ibero, sí, lo la pueden Universidad Iberoamericana. Lo pueden encontrar ahí. Y también hago una invitación a que nos acompañen en la presentación del libro el 30 de marzo en la Quinta Colorada de Bosque de Chapultepec. Ah, buenísimo, buenísimo. 30 de marzo, ¿a qué hora? A 5 de la tarde. Que supongo que el libro es resultado de largas conversaciones, ¿no? Sí, muy interesantes y hay muchas cosas ahí que también no solamente pues es contar historias, sino es cómo podemos también que a través de las luchas podemos cambiar estas injusticias y lograr un poco de paz en nuestro país y en los pequeños de espacios pueden ayudar a contribuir a eso. También lo que buscamos con el libro es que otros movimientos, organizaciones que no logran conseguir o implementar buenas estrategias para lograr una lucha o reivindicar derechos, en este libro lo puedan encontrar. Te felicito mucho. ¿Vas a la marcha mañana? Sí, ahí vamos a andar, por supuesto. Me da gusto, por ahí nos veremos. Gracias, Marcelina. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias. Y les recuerdo que hoy es martes y que hoy toca a las 7 de la noche Saga Live con Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. Uy.